Nosotros somos equipo 2 y voy a iniciar el tema 3.1, presentando la historia y el desarrollo de la ingeniería biomédica. Los orígenes de la biomédica. La biomédica es un término que engloba el conocimiento y la investigación que es común en campos relacionados a la medicina, las disciplinas del ámbito de la biología y las técnicas de ingeniería. Aunque los profesionales de la industria han comenzado recientemente a utilizar el término de ingeniería biomédica para describir la convergencia única de las ciencias que conduce a la creación de dispositivos médicos avanzados, la práctica en realidad se remonta a muchos siglos atrás. El campo de la ingeniería biomédica abarca una gran cantidad de terreno, desde los dispositivos y herramientas utilizadas por un médico para diagnosticar el estado de un paciente, hasta las modernas máquinas tecnológicas que pueden prolongar la vida en situaciones críticas. En sí, el término de la ingeniería biomédica como tal fue acuñado hasta antes de la Segunda Guerra Mundial de 1930 en adelante, pero no era usado como tal porque se seguía pensando en la biomedicina o la ingeniería eléctrica y mecánica. No fue hasta después que ya se conjugó el concepto de ingeniería biomédica. En la línea de tiempo de la ingeniería como una rama en general de ingeniería biomédica podríamos abarcarla desde el antiguo Egipto, donde se considera que está la primera hallazgo arqueológico de una prótesis de un pie. En este caso, como nuestra línea de tiempo lo va a mostrar a continuación, en el año 100 a.C., prótesis de madera encontrada en una momia egipcia. Esta prótesis era un pulgar. En el año 460 a.C., Hipócrates cambió la historia de la medicina. En el año 355, Constantino creó el concepto de la primera infraestructura de un hospital. En el año 1485, casi 500 años después de su muerte, Leonardo da Vinci sigue revelándose al mundo como uno de los más grandes anatomistas de la historia. El avance en la tecnología médica que ahora permite capturar imágenes reales del cuerpo humano con lujo de detalles. En sí, aunque estos conceptos no parezcan que tengan algo que ver con la ingeniería biomédica, son parte de lo que podría ser la historia que conjugó para que se pudiera crear el concepto de ingeniería biomédica, porque la ingeniería biomédica no solo abarca el campo de prótesis o de equipos médicos, la ingeniería biomédica abarca todo lo que tenga que ver con el uso médico en general, sin tener que verse como un doctor. Un ingeniero en biomédica puede ser una persona que tenga que ver con las prótesis, que tenga que ver con los aparatos médicos, con el manejo de los equipos de un hospital, con la ayuda y proporción de equipos médicos a diversos hospitales a partir de la compraventa, etcétera, etcétera. En el año 1816, René Théophile Hyacinthe Leanec, inventor del estetoscopio. En 1816, debido al pudor que el médico sentía al acercar su oído al pecho de las pacientes y también a la dificultad de percibir ruidos en pacientes con sobrepeso, creó un cilindro de 30 centímetros de largo, origen del instrumento. En el año 1847, Hermann L. F. von Helms, en su etapa como cirujano militar, escribió su famosa obra sobre la conservación de la fuerza, 1847, en lo que explicaba que el calor animal y la contracción muscular eran resultado de las fuerzas físicas y químicas, junto con varios de sus coetáneos construyentes en la llamada Escuela de Fisiología Mecanista en 1847. En los años 1856 y 1866, Hermann L. F. von Helms a continuación examinó los nervios ciáticos de la rana y fue el primero en medir la velocidad de los impulsos nerviosos. De 1856 a 1866, siendo catedrático de anatomía de la Universidad de Heidelberg, estudió el ojo, que según los vitalistas de su tiempo era el órgano que mejor ilustraba el funcionamiento de las fuerzas no materiales. El resultado de sus exhaustivas investigaciones fue una obra en varios volúmenes, Óptica Fisiológica, un libro que durante muchas décadas fue el texto definitivo sobre la fisiología de la visión. Durante sus estudios, Helmholtz inventó el oftalmoscopio, un instrumento empleado para examinar el interior del ojo, y desarrolló la teoría del color. En el año 1895, Wilhelm Conrad Röntgen fue un ingeniero mecánico y físico alemán de la Universidad de Würzburg. El 8 de noviembre de 1895 produjo radiación electromagnética en las longitudes de onda correspondientes a las actualmente llamados rayos X. En el año 1903, Wilhelm Einthoven inventó el electrocardiógrafo. Muchas personas podrían considerar que este fue uno de los momentos claves para la cual se empezó a conjugar sobre la ingeniería biomédica como una rama aparte de la mecánica y de la electricidad.
En el año 1921, primer entrenamiento formal de la ingeniería biomédica en el Instituto Oswald de Física Médica de Frankfurt, Alemania. En 1924, Hans Berger inventó la electroencefalografía y en 1935, Albert Gras inventó la primera máquina de 3 canales para realizar un electroencefalograma. En los años 1927, Philip Drinker inventó el respirador Drinker, que permite a las personas respirar cuando han perdido la habilidad muscular en un viaje del manejo de las presiones atmosféricas en una cabina sellada. Esto podríamos llamarlo más que nada el pulmón de acero. El pulmón de acero fue una máquina que utilizaba la presión atmosférica para hacer que las personas pudieran respirar a partir de presionar el diafragma y hacer que los pulmones se llenaran y se sacaran el aire. Los pulmones de acero dejaron de utilizarse después de que se encontró la cura de la poliomielitis. En los años 1939 a 1945, la Segunda Guerra Mundial abrió camino a la investigación médica y los avances tecnológicos que influyen en ella, siendo una precursor del desarrollo del campo de la ingeniería biomédica. En sí, algo que podemos entender es que gracias a las guerras fue más que nada lo que impulsó no solo a la ingeniería biomédica, sino a todo el campo de la ingeniería en general, debido a la necesidad de los países de poder ser capaces de decir que fueron el primero en realizar algo o mejorar algo sobre las ciencias del mundo. En el año 1940, el Instituto Oswald y la Universidad de Frankfurt pronto establecieron lazos formales que condujeron a un programa de doctorado en biofísica en 1940. Los tópicos de investigación incluyeron los efectos de los rayos X en los tejidos y las propiedades eléctricas de los tejidos. El equipo de 20 personas incluye profesores universitarios, investigadores asociados, asistentes y técnicos. En el año 1943, la Sociedad de Biofísica Internacional fue compuesta. En el año 1944, Ignacio Chávez funda el Instituto Nacional de Cardiología, que desde entonces ha contribuido a la ciencia y tecnología en el área de medicina de México. En el año 1947 a 1944, el director Ignacio Chávez pensó en Diego Rivera para decorar el vestíbulo del auditorio del recién constituido Instituto Nacional de Cardiología de la Ciudad de México. Chávez quería ilustrar los momentos culminantes de la creación científica, los descubrimientos más fecundos de los hombres de radiación mayor. En sí, este suceso es importante más que nada para poder ayudar a mejorar la imagen que se tenía del Instituto de Cardiología, porque en sí parte de lo que es importante para una carrera, no solo para la ingeniería biomédica, es que el público sea capaz de decir, yo sé qué es esta carrera y entenderla, para que entonces haya una mayor cantidad de demanda, porque entonces ya se comprende cuál es el tipo de carrera y para qué tipo de necesidad es esta carrera. En el año 1948, primera conferencia sobre la ingeniería, la medicina y biología de Estados Unidos. En el año 1950, primer microscopio de electrones. En el año 1961, Arthur Roswell, cofundador del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN, en conjunto con Joaquín Remolina, fundaron la sección de bioeléctrica. En el año 1968, fundación de la Sociedad de Ingeniería Biomédica. En el año 1970, el desarrollo de los sistemas computacionales han afectado positivamente los procedimientos clínicos y médicos del mundo. Debido a este suceso es que se empieza más que nada a experimentar con la electricidad de la mecánica para desarrollar ciertos componentes que fueran para ayudar hacia la terapia de los pacientes. En el año 1974 y 1976, la UNAM y la Ibero comienzan sus programas de pregrado en ingeniería biomédica, siendo los pioneros en la creación de planes de estudios orientados en el área de México. En el año 1977 y 1978 se crea la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica en México, que agrupa profesionales y académicos que se dedican a la investigación y desarrollo del área biomédica. En el año 2015, cuna de realizaciones de la ingeniería biomédica de la UNAM, imparte la carrera de Ingeniería en Sistemas Biomédicos de mando de la Facultad de la Ingeniería y la Facultad de Medicina. Ya hasta aquí en sí podemos agregar el hecho de que gracias más que nada a la UNAM y la Ibero es que se introduce la ingeniería biomédica a nuestro país. Ya de ahí la ingeniería se fue alargando hacia otras áreas y en sí todavía no hay muchas universidades que en México sean capaces de impartir la ingeniería biomédica como carrera.
Más que nada porque nuestro país todavía no tiene tan desarrollada esa área, en cambio a compararla con el área de mecánica y electricidad. Lo más importante a recalcar es que cada día siguen saliendo más ingenieros en biomédica que contribuyen al desarrollo de la carrera, tanto en nuestro país como en América Latina, para poder ayudar a completar el, el saber de nuestra carrera y brindar más que nada un futuro mejor, no solo a los pacientes, sino a la sociedad en general. Hola, yo soy la alumna Daina Jocelyn Orozcoeb del Grupo 1DB Ingeniería Biomédica y les voy a presentar mi parte del estado actual de la ingeniería biomédica. Bueno, quiero iniciar diciendo de que hay una organización actualmente que rige a todos los ingenieros, que se fundó en 1977 como una asociación que practicaban obviamente la ingeniería biomédica, pero se denominaron al principio como Amigos SOMIP. Ya en el 10 de agosto de 1978 deciden formarse como una organización ya civil. Bueno, entre sus principales objetivos fueron participar e influir en las decisiones nacionales relacionadas con la ingeniería biomédica en el sector de salud general, impulsar el desarrollo en la ingeniería biomédica a nivel nacional en los ámbitos profesionales y académicos, contribuir a la superación profesional y académica, así como el desarrollo científico, servir como enlace entre los distintos actores de la práctica y desarrollo de la ingeniería biomédica, apoyando y fomentando la relación entre empresas e instituciones educativas, empleadoras y estudiantes, sector privado y gubernamental, representar a sus socios tanto a nivel nacional como internacional, consolidar la presencia de la ingeniería biomédica en la comunidad científica y tecnológica a través de la participación ya de la sociedad, de la comunidad, de las ciencias, tecnologías, a través de organismos académicos, civiles y gubernamentales que incidan en el campo de la ingeniería biomédica. Promover la investigación sobre todo, pero interdisciplinaria, o sea, que incluya varias disciplinas, tanto básica como la aplicada entre las ciencias exactas, que vienen siendo matemáticas, física, química, etcétera. Y las ciencias de la vida podría incluir también la filosofía, anatomía, biología, fomentando la libertad de investigación y la responsabilidad del investigador. La responsabilidad del investigador incluye muchos factores, ya de que esos debería de cumplir con principios y moralidades éticas que tenga para poder cumplir con las expectativas también de la carrera, ¿no? Y por último, en general, difundir y promover la ingeniería biomédica en todo el país, pero claramente esto no solamente en nuestro país, sino de que en varios ya se extendió, ¿no? Bueno, la ingeniería biomédica como la carrera del futuro. Hasta hace más de 3 años más o menos, no se consideraba esta carrera, ni siquiera se conocía. A muchas personas les podrías preguntar de qué es la ingeniería biomédica y no te sabrían decir. Bueno, hoy en día se considera como una de las carreras del futuro o como aquí dice, de punta en el siglo XXI. La ingeniería biomédica se relaciona con la telemedicina porque esta tiene relación en algunas de sus disciplinas. De forma de que aquí también entran las telecomunicaciones, que es muy importante, por ejemplo, la informática y la electrónica para la resolución de problemas en el tema de la medicina y la biología. Podría ser medicina a larga distancia. Lo que significa telemedicina. Telemedicina en sí, en su etimología griega, significa medicina a distancia, atención a distancia. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se ha ido desarrollando el proceso de la ingeniería biomédica, o sea, cómo se concibió a través de estos años. El principal fue el diseño de órganos artificiales como el hígado, páncreas, laringe y corazón, entre otros. De hecho, entre estos entra un órgano artificial muy importante que salvó la vida de muchísimas personas por más de casi 300 años más o menos, que eso fue el pulmón de acero.
El siguiente, diseños de nuevos biomateriales, incluyendo la síntesis de nuevos polímeros y cerámicas, sustitutos óseos, materiales ortopédicos, etc. El diseño y producción de prótesis ortopédicas, plataformas de cargas, simuladores anatómicos, equipamiento deportivo, elementos de rehabilitación, etc. Bueno, aquí entra, por ejemplo, aquí en la imagen, un pie ortopédico que sirve para que el joven que pues lo está usando pueda seguir con con su vida cotidiana diaria. Y en el tema, o sea, deportivo, veo acá unos tenis deportivos, así que él no no permitió que el obstáculo de un pie lo derrumbe, ¿no? Aquí podemos ver el ejemplo también de un ojo, que se viene siendo un diseño de una prótesis ortopédica, ya de que viene siendo un órgano también. El siguiente, y por último, los biosensores e instrumentación para la monitorización cardíaca. Aquí, por ejemplo, entran los rayos X, que los rayos X más o menos fue en el siglo XX, y también están los radioisótopos y el de la resonancia magnética nuclear y otros. Uno de los hechos más, o sea, influyentes fue que durante la Primera Guerra Mundial más o menos, o durante estas, se empezaron a realizar las prótesis ortopédicas, como por ejemplo para las piernas, ya que muchos sufrían lesiones graves que podrían causar hasta su muerte porque no eran tratados adecuadamente. Estas fueron unas de las más influyentes evoluciones tecnológicas para el ser humano en el estado o enfocándose en la salud. Aquí tenemos algunas ramas de la ingeniería biomédica. Aquí iniciamos con la ingeniería clínica, que según las investigaciones y referencias, la ingeniería clínica es la que mayor rige de todas. Es la que, por así decirlo, más está en su apogeo, se enfoca más. Seguimos con la ingeniería hospitalaria, la instrumentación médica, la telemedicina, como ya habíamos mencionado, atención a distancia, bioelectrónica, bioinformática, ingeniería en rehabilitación, biomecánica, ingeniería de tejidos, robótica, electromedicina, electrónica médica e imagenología. Bueno, algunas de las innovaciones del siglo XXI fueron proyectos para la innovación en la ingeniería biomédica, y quiero empezar por el proyecto ABREM. Este proyecto, aquí como dice, se enfocó más en los biomateriales avanzados para la medicina regenerativa. A partir de las iniciativas para el tratamiento del cáncer del proyecto, se obtuvo un dispositivo biosensor novedoso que se utilizó recubiertas o nanopartículas recubiertas en neuromagnéticas para imagenología y destrucción de las células del cáncer de mama. Los materiales biomiméticos para el sostén de vasos sanguíneos artificiales que se suman a la generación catalítica de óxido nítrico. El material favoreció la proliferación de las células endoteliales, al tiempo que inhibió la adhesión y extensión de las células musculares lisas. Se sintetizó el hidrogel con liberación controlada de o sea, óxido nítrico, para mejorar el rendimiento del corazón tras un infarto. Los resultados demostraron que este hidrogel puede utilizarse como portador de los tratamientos del infarto de miocardio, células madre. Este fue o es aún un proyecto que está, por decir así, desarrollándose apenas. O sea, cuando partieron, apenas estos son como algunas características que lograron a través de este proyecto. Y en este siglo XXI aún hay más proyectos que, por ejemplo, distintas universidades como la UNAM
etcétera, aún siguen desarrollándose. Bueno, esa sería mi explicación acerca de la actualidad en la ingeniería biomédica. Muchas gracias. Bueno, pues a mí me toca el tercer tema, que lleva por título Los ámbitos del desarrollo de la ingeniería biomédica en el contexto social. Bueno, la importancia. La importancia de la ingeniería biomédica se puede dividir en tres partes, pero en sí tiene como resultado o conclusión que es una disciplina cuyos aportes influyen positivamente en la vida de las personas y pues las marcas. Bueno, en primera instancia está encontrar la manera de mejorar la calidad de vida de los seres humanos a través del diseño y la creación de dispositivos que ayuden al médico a ofrecerle al paciente una mejor atención. ¿Qué quiere decir esto? Diseñar o crear equipamiento médico, o sea, todo lo que vemos en los hospitales, un ingeniero biomédico se encarga de ello. Entonces, nosotros al crear un electrocardiograma, podemos ayudarle al médico a ofrecer esa mejor atención o inclusive ayudar a que el paciente mejore o detectar alguna anomalía o inclusive para el tratamiento. Segundo, dice, se trata de una profesión que genera un impacto positivo en el desarrollo del área de salud y por tanto del país, que genera un impacto positivo en el sector donde se apliquen sus conocimientos. Bueno, ¿qué nos quiere decir? Que esto, al ser una profesión y que se vaya desarrollando poco a poco de una manera estable y bien, va a garantizar que tengamos un área de salud desarrollada o vayamos mejorando como país. En este caso, pues entraría que somos tercermundistas, pero si nos dedicamos a seguir apoyando estas nuevas tecnologías, podemos ir creciendo. Y pues en este caso donde se apliquen sus conocimientos, porque pueden ser en hospitales, en el diseño de prótesis, en las investigaciones científicas, en diferentes ámbitos que veremos más adelante, se va a dar un impacto positivo. Y por último, el aumento del sector poblacional adulto vulnerable y con discapacidad demanda una mayor atención del gobierno que requiere del ingeniero biomédico para ofrecerle mejores condiciones de vida, bienestar a este grupo poblacional. Mayormente, no solo este sector es como que el más beneficiado, se puede decir que todos los sectores son beneficiados según la discapacidad o según el requerimiento que se necesite, pero como aquí dice, el aumento de este sector, o sea que ya hay más personas que son adultas, que pues las enfermedades que tienen, pues en sí tener este equipamiento médico que mencioné anteriormente en los pueblos o en lugares alejados, pues ayuda a tener ese bienestar al grupo poblacional donde se dirija. Mayormente, en municipios es donde se encuentra este tipo de personas, porque pues son donde todavía se tiene como que la cantidad de abuelitos, entonces en diferentes partes se puede organizar algo para tener ese bienestar. Bueno, el campo de trabajo que tiene un ingeniero biomédico son los hospitales, las universidades, las instituciones de investigación, los fabricantes comerciales, el gobierno. En sí, los hospitales es como mencioné, los equipamientos médicos. En las universidades, pues igual tenemos maestros que realmente son ingenieros biomédicos y que nos dan ese conocimiento o esas prácticas, o por ejemplo, nosotros cuando estemos en semestres más avanzados, necesitaremos de las prácticas y esos mismos maestros pues nos van a ayudar, pues ya que es ya una disciplina. Instituciones de investigación, era lo que mencionaba, un ingeniero biomédico puede ayudar en una investigación que pueda
revolucionar al mundo de la medicina, al mundo, realmente a todo lo que ellos puedan apoyar, se puede. Fabricantes comerciales están lo que son mayormente en empresas privadas, entonces la fabricación tanto de prótesis, equipamiento médico o por ejemplo las vacunas, o sea, existen equipamientos médicos que tienen de fundadores o de comercializadores a 3, 4, 5 empresas, pero pues cada quien tiene su punto que lo hace el mejor que el otro o que lo hace diferenciarse de cada uno. Y el gobierno, pues el gobierno mayormente, pues volvemos al equipo médico. El gobierno está ligado con los hospitales, inclusive con las investigaciones. Entonces, ¿por qué? Porque ellos se rigen igual por normas que al momento de hacer una investigación nos van a ayudar. Y pues en los hospitales, pues son los que hacen los centros de salud comunitarios para todas las personas y pues nosotros estamos ligados a ellos ya que creamos los equipos médicos que el gobierno pondrá en esos centros de salud. ¿Cómo un ingeniero aporta conocimiento a la sociedad? Un ingeniero aporta conocimiento de diferentes maneras. Los que vemos aquí, por ejemplo, los órganos artificiales. Nosotros al generar o crear estos órganos artificiales, lo que hacemos es de que la gente vaya conociendo sobre ello y demos oportunidad para pues vivir más, para ayudar en alguna función, no solo los órganos, igual los tejidos. Entonces le vamos creando ese conocimiento a la sociedad de que con el avance de tanta tecnología podemos crear y podemos hacer diferentes cosas y que ellos siempre van a salir beneficiados. Los dispositivos terapéuticos. Hace referencia pues a las prótesis, a lo que necesitemos para poder mejorar algo que pues tengamos fallando, se podría decir. En imagenología, en este caso, el mejoramiento de todos los equipos de rayos X, de ultrasonidos, de tomografías, de todo ese equipamiento que les demos la imagen, también ayuda. Los dispositivos deportivos, pues nosotros vemos en las Olimpiadas o existen que se llaman Paralimpiadas, que son de todas las personas que con una discapacidad pues pueden hacer el deporte. En este caso igual, sirve ya sea para curar una lesión o para que la persona puede competir. Por ejemplo, en el atletismo utilizan una serie de prótesis que pues los puede ayudar a correr a las personas que no tienen una pierna o pueden ayudar de diferentes maneras. La inteligencia artificial, pues como vimos, va ligado con los robots cirujanos. ¿Por qué? Porque esa inteligencia artificial nos va ayudando y nos va mejorando las tecnologías que tengamos. Entonces, en sí, pues van ligados porque pues se pueden crear tanto robots cirujanos, exoesqueletos, manos biónicas, o sea, diferentes formas. Y en la telemedicina es la medicina a distancia, o sea que podemos hacer consultas a través de una pantalla sin necesidad de que el doctor esté presente, sino inclusive por un simple video se pueden hacer este tipo de consultas. Bueno, otro caso muy importante en el ámbito de desarrollo de esta profesión hacia la sociedad fue la pandemia del COVID-19. Se podría decir que gracias a esta pandemia se le dio más valor a lo que es la ingeniería biomédica, ya que al requerir utilizar muchos respiradores o mucho equipo médico que pudiera ayudar a controlar este coronavirus, esta enfermedad. Entonces, el ingeniero biomédico empezó a ya no ser la persona de mantenimiento, sino a darse a conocer. El ingeniero, él creó el respirador que ahorita nos puede servir con una simple botella, pero él lo creó.
o él, o sea, se dio a conocer más hacia la sociedad para no tenerlo como de que solo es el del mantenimiento, sino reconocer cuáles son todos sus aspectos, todo lo que ayuda, todo lo que hace un ingeniero biomédico. Entonces, eh, un ejemplo de ello fue, por ejemplo, el uso de los respiradores en los hospitales por tantas personas que lo necesitaban, por la multitud, por que ya no tenían abasto, se empezaron a utilizar los respiradores para 2 personas, cuando pues normalmente está diseñado para una persona. Pero en este caso se le dio pues esa importancia al ingeniero biomédico y que las personas lo vayan conociendo para que esa función que hace el respirador poder cambiarla a que 2 personas la puedan usar o al menos ayudar, o sea, no cambiarlo completamente, pero sí un 50-70% para que pueda ayudar a la otra persona. Obviamente esto no fue como que eh, muy buena ayuda, pero pues aún así se tenía que hacer la lucha para que las personas pudieran sobrevivir a esta pandemia. Entonces, en conclusión, antiguamente pues se podría decir que un ingeniero biomédico no estaba reconocido hacia las, la, la sociedad, pero actualmente podemos ir preguntando a varias personas, inclusive ya hay muchos artículos de que te dicen cómo es el labor de un ingeniero biomédico en un hospital y pues la pandemia nos ayudó a dar ese paso, a que la gente diga, ah, esto lo hizo un ingeniero biomédico, no un médico, sino un ingeniero biomédico. Y pues para finalizar, la ingeniería biomédica es la única ingeniería que tiene el contacto con los humanos. O sea que va de la par de un médico. Bueno, por mi parte sería todo y les dejo con mi siguiente compañero. ¿Qué tal? Mi nombre es Ángel Aldaz y en mi caso vengo a hablarles sobre las prácticas predominantes y emergentes de la ingeniería biomédica en el contexto local, nacional e internacional. Primero que nada, en el contexto local, pues la biomédica se esparce en varias ramas. Profesionalmente, pues se aplica de muchas formas. Un biomédico puede trabajar en una empresa pública o privada, en laboratorios de investigación, en industrias extractivas, incluso industrias de transformación, industrias de proceso. Igual pues es posible emprender a nivel local y participar en empresas dedicadas al diseño, la producción, la comercialización o de servicio de equipos médicos. También es posible dedicarse a la docencia. En segundo lugar tenemos el contexto nacional, perdón. Y en el contexto nacional, es posible dedicarse a la ingeniería clínica, que pues básicamente se encarga de supervisar los equipos médicos y las maneras de tomar muestras para las biopsias y entre muchos otros elementos. En el área de la biomédica y la rehabilitación también es posible ser parte, pues te puedes dedicar al diseño de prótesis, al diseño y la elaboración de exoesqueletos de personas que lo requieran. Y también, no hace mucho tiempo puedes empezarte a dedicar al área de impresión en 3D. En un hospital también puedes ser encargado de la ingeniería de tejidos y de biomateriales, crear implantes y nuevos materiales para problemáticas, ¿no? que se presenten. También puedes participar en empresas de diseño y manufactura de equipos médicos, en muchas áreas, tanto en el área de señales como de imágenes. Pues básicamente ser responsable de crear instrumentos para poder detectar o tratar problemas de salud y brindar terapias.
Dentro del gobierno igual puede apoyar un ingeniero médico, pues puede ser responsable de vigilar la normativa en cuestiones de salud e incluso podría participar en la legislación y la certificación. Eh, de último tenemos el contexto internacional. En el contexto internacional, los ingenieros biomédicos aplican todo lo que ya mencioné en lo nacional, pero muchas veces de manera exponenciada. Los ingenieros biomédicos y los bioingenieros aplican sus conocimientos de ciencias, de la vida y tecnología para resolver los problemas que afectan la vida en la Tierra. Em, También los ingenieros biomédicos mejoran la atención médica e influyen en la vida de los pacientes a través de métodos de ingeniería y tecnología. Diseñan equipos de diagnóstico y partes artificiales del cuerpo. Capacitan al personal médico en el uso de sus invenciones y ofrecen asistencia técnica. Entonces, eso sería todo por el tema de las prácticas predominantes y emergentes de la ingeniería biomédica en el contexto local, nacional e internacional. Muchas gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Elizabeth Ramos Ramírez y yo voy a venir explicando las prácticas predominantes y emergentes de la profesión de la ingeniería biomédica en el contexto local, nacional e internacional. Ya expusimos un poco acerca de los conceptos, pero para terminar queremos entrar en contexto un poquito con uno de los proyectos que está ahorita en desarrollo, que viene mucho con este subtema, que es acerca de la comunicación inalámbrica 3G para sistemas de teleultrasonografía robótica. Para empezar, aquí tenemos dos conceptos. El primero es lo que es la comunicación inalámbrica de 3G y el cómo se usa para la teleultrasonografía. Bueno, como ya sabemos, este concepto de comunicación inalámbrica es, bueno, y en específico la 3G, es más que nada una forma de mejora en la comunicación, en la velocidad y la viabilidad a la hora de compartir datos. Entonces, al ser una comunicación inalámbrica, este tipo de ancho de banda da la posibilidad de que se compartan datos, archivos, incluso multimedia de forma mucho más rápida y mucho más eficiente. Entonces, este tipo de tecnología da pues la facilidad de usarlo en la biomédica, en específico en esta área de ultrasonido, de ultrasonografía. Entonces aquí tenemos, bueno, nos enfocamos en un proyecto en específico que está en desarrollo, que es este cuidado de salud móvil llamado mHealth, que pues es más que nada una cabina de computación móvil que tiene diversos equipos. Está compuesto principalmente por pues la computadora principal, los sensores médicos y diversas tecnologías en cuanto al ultrasonido, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el propósito de este proyecto? Uno de los propósitos es la viabilidad a la hora de la telemedicina. Esto va mucho relacionado a la telemedicina, ya que pues el fin es que estos equipos de teleultrasonografía puedan suplir las necesidades en lugares remotos a los cuales pues no tienen acceso a ultrasonidos o a especialistas en ultrasonidos. Entonces, por ejemplo, una de las principales aplicaciones con las que se hizo es en el ámbito militar, para que estas cabinas puedan estar al alcance de estas personas en lugares remotos a través de estas conexiones 3G y que, bueno, estas cabinas cumplan su función
que a través de la telemedicina se puedan obtener estos archivos acerca de la información que se necesita de la ultrasonografía, y pues a través de estas conexiones inalámbricas uno pueda tener el acceso de que en cierto punto está la cabina y en otro punto pues, está el especialista, el cual da la valoración del ultrasonido, ¿no? Entonces, bueno, esto es el principal objetivo, más que nada, y sobre todo va muy de la mano con el uso de la robótica. De hecho, bueno, uno de los principales detalles se ha tenido a la hora de la viabilidad de la conexión de los datos, cuando recibimos esos datos en la cabina, y pues el cómo el médico lo interpreta, ¿no? Hay muchos retos en esto, sobre todo el hecho de que no hay un contacto directo con el médico, pero bueno, son pormenores en el asunto. Y queríamos cerrar con esto, con la exposición de este proyecto, y vamos a concluir con algunos puntos acerca del futuro de la ingeniería biomédica. Como vemos aquí, la ingeniería biomédica es una carrera en desarrollo todavía, y que cuenta o se ve peleada con diversos retos. Uno de los principales retos es que siempre va creciendo el grado de complejidad a la hora de desarrollar tecnologías que ayuden a la salud. La capacidad también de seguirle el ritmo a los avances tecnológicos que en este momento están creciendo pues muy muy rápido. El entendimiento de los conceptos de riesgo, de seguridad y fortaleza, y las formas de implementarlo. Y también el cómo se enfrentan o se abordan los problemas que tenemos en la actualidad. Entonces, el ingeniero biomédico, en conclusión, tiene que tener en cuenta estos retos y tiene que tener la capacidad de resolver estos problemas a la hora de querer aplicar soluciones o de querer crear soluciones pues para la mejora de la salud común, ¿no? Entonces creo que con eso concluimos. Damos muchas gracias.